Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Hoy hablaremos sobre los gecos crestados, el Corylopterus ciliatus. Bueno, pues aquí os enseño el primer ejemplar. Esto es una hembra. Antes de deciros que claramente estos gecos se caracterizan por sus rasgos morfológicos, les distinguen con el resto de gecos del Pacífico. Y esto se debe a las crestas que tienen en la parte anterior de la cabeza y de la nuca, que es un carácter único de esta especie. Por ello esta especie recibe el nombre de geco crestado porque tiene unas escamas que recorren desde la cabeza hasta la cola, incluso por encima de los ojos, que hace como si fuesen pestañas. Bueno, y aquí os enseño a la hembra brevemente, luego entraré en más detalle, es para que veáis un poquito pues, la corpulencia. Son gecos, aunque no son muy grandes, comparado con otros gecos de Nueva Caledonia, pero ya son corpulentos, como un cuerpo macizo, son muy blanditos, tienen una sensación, un tacto bastante blandito. La cola tiene un apéndice en la parte final que tiene como si fuesen unas pequeñas membranitas, igual que en las patas, que lo que hacen es que se pueden agarrar también, o sea, lo usan como si fuese una extremidad más para agarrarse. Este es el machote. Como veis se le ven perfectamente los hemipenes, como os comentaba, las patas, pues igual que cuando hablemos en el vídeo de los felsumas, pues es el mismo sistema. Tienen un sistema de adherencia gracias a esos pelitos que les permite prácticamente moverse en cualquier superficie. Ellos sobre todo lo utilizan para moverse entre árboles, los cuales suelen habitar. Ellos, lo curioso es que durante su momento activo, que es por la noche, suelen estar en las partes bajas de los árboles bajos o arbustos. Pero durante el día ellos suelen subirse a la parte más alta de las copas de los árboles, que es donde van a dormir. Pero ellos siempre tienen tendencia de estar por las partes altas de los árboles. Lo que es importante es que ellos tengan espacios para esconderse durante el día. Y pasamos a hablar del dimorfismo sexual. En esta especie se ve claramente como el macho tiene los hemipenes, son los dos abultamientos que veis en la base de la cola, y la hembra carece de ellos. Veis que tiene dos pequeños pliegues, pero no tiene los hemipenes. Estas son unas características típicas de esta especie, por lo tanto son muy fáciles de sexar. Este es el macho que tenemos de la pareja reproductora. Como veis se observan los hemipenes, desde casi no hace falta ni darle la vuelta. Tienen un cuerpo bastante robusto, son bastante ágiles y veréis que cuando quieren la verdad que son muy rápidos, son tímidos, por lo que suelen esconderse bastante durante el día entre las cortezas de los troncos o de cualquier ramaje. Bueno, pues vamos a pasar a hablar de las características y las curiosidades de esta especie. El oído. Pues el oído es una perforación que tienen los lados de la cabeza, bastante grande, por lo tanto tienen una audición muy buena este tipo de gecos. Los párpados, comentaros que estos gecos, igual que los felsumas, carecen de párpados, necesitan de la lengua para poder limpiarse los ojos en el caso de que les entre cualquier impureza o incluso agua. Constan de membranas en las patas traseras. Estas se utilizan para cuando realizan los saltos entre árboles, pues digamos que tienen un mayor control, no llegan a planear como otro tipo de especies de gecos, pero sí que es verdad que les permite hacer unos saltos más lejos. Referente a la adherencia, como os comentaba con los felsumas, los gecos constan de unos pelos en las patas para poder agarrarse sobre cualquier superficie. Y esto les permite andar, pues como os digo, sobre los troncos sin tener riesgo de caerse. Además, esta especie tiene unas garras que sí son retráctiles. Los felsumas, si os acordáis, no los tenían retráctiles, ellos sí los tienen retráctiles. Y necesitan levantar uno a uno esos dedos para poder levantar y poder liberar esa sustentación. Pero la verdad que son unos animales muy ágiles. Son de hábitos nocturnos, ellos como veis aquí la pupila la tienen prácticamente abierta, esto hace que realmente sean cazadores excelentes. Es un animal que aparte de alimentarse de insectos, o sea es insectívoro, también goza de alimentarse de fruta o incluso lo que sería el néctar de las flores. Esta especie llega a alcanzar los 130 milímetros sin contar la cola, contando la cola se pasaría a 200 milímetros. Suelen pesar en un rango de 32 a 45 gramos, siendo los machos más ligeros. Las hembras durante la ovulación pueden llegar incluso a los 60 gramos, por lo tanto se nota una diferencia significativa con el macho. Como os comentaba, su dibujo es muy variable, pueden tener tonos desde marrones, rojos, oliváceos, amarillos, blancos, etc. Bueno, pues pasaremos a hablar del terrario. Como sabéis, en terrarios húmedos me gusta utilizar el Sphagnum, que mantiene muy bien la humedad, la fibra de coco, que no pasa nada si lo ingieren, y muy importante, tener carbón activo. Este carbón activo lo que hace es que los picos de bacterias no se lleguen a elevar. Lógicamente, con el tiempo tendremos que cambiar los sustratos y volver a reciclar este carbón activo. Consejo para mantener los niveles de humedad altos sería tenerlos densamente plantados. Las plantas naturales favorecen que los picos de humedad o que el nivel de humedad siempre sea estable. A su vez, tendremos que contar con un sistema de lluvia artificial y si no tenemos este tipo de sistemas, pulverizaremos diariamente.
Tendremos que tener un termostato higrostato, un electroventilador y una manta calefactora para poder garantizar los niveles de temperatura y humedad que precisan estos animales. Para la iluminación contaremos con un foco UV-UVB de 5.0 para garantizar que se sintetizan las vitaminas y un growing para garantizar que las plantas crezcan bien. Para las crías utilizaremos prácticamente los mismos rangos de temperatura, humedad que los adultos. Tendremos que simular distintos grados de temperatura. Por ejemplo, en invierno tendremos unos 20-22 grados en el terrario y en verano unos 25-30 grados en el terrario. Y el fotoperiodo tendremos que tener un fotoperiodo de unas 13 horas en verano y reduciremos este fotoperiodo en invierno progresivamente. No es recomendable que el cambio sea drástico, por lo tanto hay que hacerlo progresivo. Para el tema alimentación, si hay una pequeña variedad entre juveniles o adultos. Los adultos más o menos les tendrá que dar de comer cada 3 días y los juveniles cada 2 días. Esto se estirará según vayamos haciendo la fase invernal. Por lo tanto, cuando llegamos a ese pico de temperaturas de 20, 22 y 9 horas de luz, habrá que darles una vez a la semana. Les alimentaremos principalmente a base de grillos. Se les puede dar otro tipo de insectos, pero no los aceptan muy bien. Habrá que darles gusano a la miel antes y después de la puesta para garantizar que los niveles de grasa no disminuyan. A su vez, alimentaremos también con preparados especiales para gecos que se diluyen con agua y con poditos que encontraréis en cualquier comercio. Procuraremos que cada vez que les alimentemos les demos vitaminas y calcio. Esta especie, si no tiene vitamina A, van a tener problemas a la hora de realizar la muda. Esta especie es originaria de Nueva Caledonia. Lo curioso es que durante años se pensaba que estaba extinta y en 1924 se volvió a redescubrir. Fue en el momento en el que se introdujo en Europa y posteriormente en Estados Unidos. La reproducción y la cría de estos animales es bastante sencilla. Una vez se realiza la monta, tenemos una gestación de unas 4 a 6 semanas. A partir de la cuarta semana observaremos a la hembra. Veremos, como veis en la imagen, que en la base de la tripa tendrán 2 abultamientos. En el momento en que esos abultamientos desaparezcan es síntoma de que ha puesto los huevos. Tenemos que buscar los huevos e introducir en la incubadora. La incubadora tendrá unos rangos de entre el 60 y el 80% de humedad, una temperatura de 20 a 26 grados que serán mayoritariamente hembras y una temperatura de 25 a 30 grados que desarrollarán en su mayoría machos. La duración de la incubación dependerá de la temperatura. A temperaturas altas tendrá unos 60 días y a temperaturas bajas unos 120 días. El mantenimiento de las crías, como os comentaba, es muy similar, simplemente que la alimentación será a base de insectos pequeños como drosófila y microgrillo e iremos aumentando el tamaño de las presas. Es muy importante darle suplemento con lo que serían los preparados para gecos y no olvidar las vitaminas y el calcio, que son fundamentales para un desarrollo y un crecimiento óptimo. Bueno, pues vamos a repasar un poco la información que hasta ahora hemos dicho. Tenemos dos rangos de temperatura. El primer rango sería el de invierno, que oscilaría entre unos 20 y 22 grados en el terrario. Uno de verano, que sería entre 25 y 30 grados. Mantendremos una humedad en torno al 60% para el invierno y una humedad del 80% aproximadamente para el verano. El fotoperiodo de invierno deberá ser de unas 9 horas máximo y el fotoperiodo de verano será de unas 13 horas. Esto tendrá que hacerse de forma gradual. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No olvidéis seguirme, darle al like y campanita para que os avise de los próximos vídeos. Un saludo, hasta luego.